Ser mujer en la Edad Media era casi una sentencia de sufrimiento. Desde muy jóvenes las niñas eran prometidas en matrimonio, muchas veces a hombres mucho mayores, sin derecho a negarse. Isabel tenía solo 13 años cuando fue vendida por su propio padre. El esposo, un señor de 47 años, dueño de tierras, ganado y un temperamento cruel. La boda no fue una celebración, sino un intercambio. Un saco de trigo, 3 gallinas y la promesa de alimentar a la familia. Durante el invierno, la noche de bodas, Isabel lloró en silencio. Apenas comprendía qué era el matrimonio, pero aprendió rápidamente qué era el miedo. Durante el día, cuidaba la casa, los animales y a un hombre que la trataba como una sirvienta sin alma. Por la noche, enfrentaba no solo la oscuridad del cuarto, sino también la de su propia alma. Intentó escapar una vez. La encontraron, la golpearon y la encerraron en el granero durante días, sin comida ni agua. El mensaje fue claro: no era persona, era propiedad, sin voz ni destino. Vivió así durante años, hasta que la fiebre se llevó a su esposo. Pero la libertad llegó tan tarde que ya no sabía a qué sabía. Sin embargo, cuentan que antes de morir, Isabel murmuró un secreto, uno que nadie se atrevió jamás a repetir. Síguenos para más historias como esta.